Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén muy bien. Y espero que no tengan nada que ver con el video que les voy a dar hoy. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la victimización. De cómo nuestro ego nos lleva a transformarnos en una víctima para poder representar el papel necesario de la mente, esa mente que quiere siempre tener una representación ficticia de su presencia en este mundo. Siempre estamos intentando adaptarnos a una realidad falsa, justamente desde el plano de la mente, porque la mente cree que es un cuerpo material, la mente cree que es todas las circunstancias que vivimos, la mente cree y cree y crea y crea y cree y crea, ¿entienden? Entonces ese es el punto esencial de este video, hablar de justamente cómo es que estamos deambulando por una realidad completamente ilusoria. La victimización, la cárcel como el ego y el miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad, interesante, ¿no? La victimización es una artimaña de autoengaño del ego. Aparentemente se presenta como debilidad o vulnerabilidad, ¿no? Creemos que somos débiles. El alma no es débil. El alma está encerrada en un concepto de debilidad. Y ahí es donde estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque la mente, con su identidad, que está acá toda, nuestra mente, tiene miedo de que la destruyan a esa identidad. Porque ya le costó mucho trabajo construirla. No importa cuál sea la identidad, pero le costó mucho trabajo construirla. Entonces, como tiene miedo a ser destruida, no acepta la idea de transformarse en una herramienta del alma. Y ahí es donde estamos, con mucho miedo. Pero en su núcleo más profundo es una forma sutil de dominio y control. El ego no siempre se impone desde la fuerza, muchas veces gobierna desde la herida. Nietzsche llamó a este mecanismo resentimiento, la alquimia psicológica mediante la cual la impotencia se transforma en superioridad moral. La impotencia se transforma en superioridad moral. No puedo, luego acuso. No actúo, luego juzgo. ¿No? Siempre estamos deambulando por esas nimiedades existenciales de la identidad mental, ¿no? Al adoptar la posición de la víctima se obtiene una ventaja inmediata y peligrosa. Se evita toda responsabilidad. No, a mí no me digan nada, yo no fui, fue él, fue ella, es por aquello, es por lo otro, yo no. Entonces, no tengo responsabilidad. Es culpa tuya, siempre fue culpa del otro, nunca nuestra. Y de esa manera nos evitamos las circunstancias relacionadas con la responsabilización de nuestras acciones. Pero, lamentablemente, para esa mente condicionada, querida, nuestra querida mente condicionada, en la ley del karma no acepta esos condicionamientos. Simplemente dice, bueno, vos podés creer lo que quieras. Lo que quieras poder creer, pero la ley del karma es simple, acción-reacción. Y todo tiene que pasar por el proceso del filtro kármico que nadie engaña. Y luego nos toca aprender de otra forma, de otra manera, en otra circunstancia, en otra vida. ¿Para qué? Para que salgamos definitivamente de esa idea de la victimización. Sartre lo describió con precisión quirúrgica como mala fe, una conciencia que se niega a sí misma para eludir la libertad del alma. Cuando nosotros estamos en la realidad del alma, Satchit Ananda, ¿no? Esos tres compuestos mágicos de los cuales está formado el alma: eternidad, conocimiento y felicidad. Satchit Ananda, ¿no? Nos dan la libertad de no tener que estar subyugados a la identidad mental. Porque si no soy responsable, no hay necesidad de cambiar, ¿no? Y si no cambio, al menos conservo una identidad. Ahí es donde está el punto. No tenemos la libertad de ser almas, entonces mejor responsabilizo a otro, que es una culpa, ¿no? Que constantemente estamos buscando a alguien, ¿no? Como los tres deditos. Cada vez que apuntamos allá,
Hay 3 dedos apuntando adentro, apuntándonos a nosotros, que somos justamente los únicos responsables de cómo utilizamos nuestro libre albedrío. ¿Y qué nos decía Kierkegaard? Fue todavía más radical. La huida de sí mismo adopta formas sutiles y la seguridad psicológica se compara al precio de la autenticidad. La seguridad psicológica se compara al precio de la autenticidad. Te terminas creyendo auténtico porque tenés un poquito de seguridad culpando a los demás. El pasado se vuelve refugio. Te estableces en los patrones del inconsciente de las creencias limitantes y desde ahí en adelante construís tu vida en ese castillo de ilusiones de un pasado que ya no existe. No como memoria viva, sino como narrativa fija. Me hicieron, fui abusado, me dañaron, me engañaron, no tuve suerte. La repetición de esa historia deja de ser relato y se convierte en una identidad. Ya pasó el límite de los mantras. O sea, imagínate en la percepción opuesta, invertida, ¿no? Tú cantando mantras, esta realidad implicaría que ya llegaste al darshan directo de la identidad de Krishna, de tanto limpiar tu mente. Bueno, esto es invertido. Tanto ensucias tu mente con todas estas creencias que terminas desenvolviendo una identidad. Para los dos lados funciona de la misma manera. Ya no es algo que ocurrió, es quien soy. Ya soy esa identidad. Y de ahí en adelante, anda a salir de ahí. Sin un gurú, sin un maestro espiritual, sin las escrituras védicas, sin los sabios, sin un terapeuta que te pueda guiar en ese proceso de limpieza necesaria, compulsoria. No hay forma de salir. Y las personas, para poder sacarte de ahí, tienen que ser expertas, tienen que haber vivido esa realidad y tienen que estar constantemente sacándose a sí mismos, porque de otra manera no hay forma. Nadie puede ayudar a otra persona si no se ayuda a sí mismo primero. Aquí Jung aporta una clave decisiva. El yo se protege cuando convierte la herida en máscara. Ya está tan incrustada dentro de nuestra identidad, esa idea, esa representación, que no hay forma de removerla. Pero volvemos al mismo punto. Hay veces que la vida nos genera un sufrimiento tan intenso que nos ayuda a remover las máscaras. Y atraemos a personas que nos pueden hacer trascender esta idea, esa ilusión, ¿no?, de lo que realmente vivimos como realidad, porque creemos que es la verdad, ¿no? Al hacerlo, evita mirar la sombra, ¿no? Cuando lo convertimos la herida en máscara. Mientras la herida sea el centro, no hace falta atravesar el miedo a cambiar, ni confrontar las propias contradicciones, ni asumir la potencia creativa que la vida exige. No nos arrinconamos, acurrucamos así, escondidos en el torturador que es nuestra propia mente, ¿no? El Bhagavad Gita señala con claridad este autoengaño fundamental del ego. Ahankara vimudatma kartahan iti manyate. Bhagavad Gita 3.27. El alma, confundida por el ego falso, cree que ella es la hacedora de las actividades que en realidad son realizadas por las modalidades de la naturaleza material. Todo lo que existe está sucediendo. Lo único que nosotros podemos cambiar es la percepción de lo que existe. Aquí el ego se apropia no solo de la acción, sino también del sufrimiento. Esto me pasó a mí. Se vuelve una afirmación identitaria. Identidad. Pero esa apropiación no libera, te ata. Cada vez estás más atado. Buscas es como buscar la solución en un bastón y no dejar que el cuerpo cure la herida de tu pierna para dejar de usar el bastón, ¿no? Una persona tóxica te llevó a una situación muy, muy fea y te quedás pegada a esa persona porque crees que esa es la mejor versión para tu solución. Pero no, es justamente todo lo contrario. Aprender a abandonar las entidades que momentáneamente se nos acercan para destruir nuestro camino sano hacia el Dharma, ¿no? Más allá de que sean identidades externas o identidades internas. No nos olvidemos que tenemos varias máscaras, no solo una. El ego prefiere tener razón antes de que ser libre. ¿Qué más voy a explicar de eso?
el beneficio oculto de la herida. Por otra parte, la víctima recibe premios sociales. ¡Ja! La dimensión colectiva del fenómeno nos sitúa en el campo del poder, tal como lo analizó Foucault. Toda posición produce efectos, incluso cuando se presenta como impotencia. Toda posición produce efectos. Cual sea la situación en donde te sitúas tú, a ti mismo, la posición donde te sitúes, eso va a generar un efecto, ¿no es cierto? Vamos un poquito, incluso cuando se presenta como impotencia, pero vamos un poquito a lo que decía atrás, que me quedé. La dimensión colectiva, ¿no? Ahí, eso. Perdón. La gente nos apoya en las ilusiones. ¿Por qué? Porque también viven ilusiones. El inconsciente colectivo apoya a la persona cuando se victimiza. ¿Por qué? Porque viven una vida de víctimas. Entonces se sienten parte de algo al defender la victimización de aquella otra persona o de la otra, y buscan entidades que tengan ese síntoma para apoyarlos y a la vez convencerse a sí mismos de que seguir ese patrón de victimización es lo correcto. Pero están viviendo una ilusión, se atan cada vez más. La queja atrae atención, el sufrimiento compra compañía, la herida obtiene cuidados. Aristóteles ya lo había descrito en su retórica. Las pasiones organizan la escucha pública. ¡Ja! La compasión se activa mediante relatos de daño. La compasión del otro se activa mediante de relatos de daño. Yo mismo me he visto a mí ahora, todo este tiempo. No se olviden que hace poco ha abandonado el cuerpo una persona fantásticamente espiritual que momentáneamente fue mi hijo, y me vi a mí mismo observándome en esta realidad del víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Nos pasó a todos y era parte de lo que tenía que pasar. Lamentablemente no tenemos la capacidad de controlar absolutamente nada. O tal vez, gracias a Dios, porque imagínense un mundo de personas con capacidad de controlar de verdad lo que sucede a nuestro alrededor, con toda la mente condicionada y sus identidades. Sería un desastre mucho más de lo que ya es. Entonces, me veo a mí mismo en ese concepto de victimización y puedo entender paulatinamente y en un porcentaje que va creciendo de a poquito, cómo es que estoy condicionado a todo esto. Más allá de que no sea nada fácil, se los aseguro. Pero la meta principal es llegar a hacer que todo lo que estoy hablando, como filosofía, como la esencia de los Vedas, como todo el conocimiento místico que Krishna nos regala, se transforme en una vivencia verdadera, en una comprensión que me lleve al plano de la sabiduría, porque esa es la única manera que puedo ayudar a los demás y automáticamente ayudarme a mí mismo. Y así, quienes nunca aprendieron a pedir amor de frente, lo solicitan por la puerta trasera, ¿no? La compasión se activa mediante relatos. Créeme porque no soy nadie. A través del llanto, la queja, el dolor y la victimización. En lugar de decir, mírame a los ojos, dicen, pobrecito de mí, espero que vos te apiades de mí y me des un poquito de cariño. Eso no es amor. Esta economía afectiva, conecta directamente con la teoría del reconocimiento de Hegel. La necesidad de ser visto busca vías indirectas cuando el pedido directo parece imposible. La necesidad de ser visto, ¿no? Valorado, apreciado, busca vías indirectas cuando el pedido directo parece imposible. Pero lo que se obtiene así nunca satisface del todo, porque no es amor libre, es atención condicionada, es producto de la necesidad de la mente. Y la mente está viviendo una identidad falsa, por ende, lo que está experimentando es una sensación ilusoria como bastón para sostener la mentira. El Bhagavad Gita lo expresa desde otra perspectiva, mostrando cómo la mente se aferra a aquello que refuerza su identidad. Dhyayato visayam pumsam sangastasupayayate sangat sangayayate kamat krodo vijayate. Bhagavad Gita 2.62. Mientras una persona contempla los objetos de los sentidos, desarrolla apego por ellos, ¿no? Yo observo mi taza de té. Me esfuerzo para levantar la taza de té
y disfrutar del té, que dicho sea de paso está frío, no me generó mucho disfrute, pero desarrollo apego por el té. Y en esta situación, que el té está frío, ¿cómo me condiciona la mente? Incrementando una percepción, o sea, estoy empezando incluso a utilizar la inteligencia para poder ver cómo hacer con que el té esté caliente para que yo pueda disfrutar. Y así con todo en la vida. Buscamos calentar las sensaciones de placer que no nos satisfacen para poder llegar a la meta de lograr eso, ¿no? Mientras una persona contempla los objetos de los sentidos, desarrolla apego por ellos. Del apego surge el deseo y del deseo frustrado surge la ira. Y ahí es donde estamos, todos y cada uno de nosotros, chocando constantemente porque estamos insatisfechos. ¿Cuál es esa insatisfacción? ¿De dónde viene esa insatisfacción? De intentar suplir la realidad del alma con una mente, una identidad mental. Y ahí la cagamos, literalmente. La mente contempla su propia narrativa de daño una y otra vez. Se apega a ella, la vuelve central y ese apego perpetúa la insatisfacción. En términos budistas, este mecanismo funciona como tanha, ansia, que prolonga el dukkha, insatisfacción. La mente se aferra a la razón propia como si fuera oxígeno. Nos aferramos a la... Yo tengo razón, tengo la libertad de actuar como creo mientras estás completamente preso, ¿no?, de tus propios deseos. Querido amigo, el hecho de que no haya ocurrido algo no nos conviene, no nos convierte automáticamente en víctimas. O haya ocurrido, que no haya ocurrido, porque ya no es un concepto de que me sucedió esto, pobre de mí, no me sucedió esto, pobre de mí. Es lo mismo. Solo significa que nos pasó algo y punto. Utiliza ese algo que te sucede como parte de un proceso evolutivo para entender dónde estás momentáneamente intentando representar un papel para que tu alma empiece a comprender de que tiene que controlar a su mente. Y ahí es donde está el proceso esencial. Hacer con que la mente se transforme en la herramienta que siempre fue del alma. Y que dejemos de joder con esta historia de creer que somos el alma, ¿no? Nada más. La distinción entre hecho y significado es crucial. Epícteto lo formuló con precisión estoica. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos acerca de ellas, ¿no? Y no estamos hablando de cosas, sino de situaciones, por ejemplo, ¿no? La victimización surge cuando nos aferramos a una experiencia pasada para evadir el presente, para no habitar el ahora. Que, dicho sea de paso, Sat Ananda, ¿no? Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, felicidad. La composición del alma es Sat, Chit, Ananda. Sat, eternidad, ahora constante, el presente único, la única realidad de nuestra verdad única. Entonces, para no habitar el ahora, ¿no? Proyectamos en diferentes tiempos para no habitar el ahora. Porque el presente exige algo que el ego teme profundamente: responsabilidad viva. Responsable por tus hechos. Deja de victimizarte, deja de culpar. Habitar el presente exige valentía, porque en el presente no hay excusas ni justificaciones. La recuperación del poder asusta. Claro, porque tenés que ser responsable siempre, constantemente. ¿Y qué significa eso? Que vas a entrar en una batalla campal con tu mente y su identidad. Y ahí es donde se pone divertida la cosa. Pero no estás solo, nunca estás solo. Siempre estás con Krishna acompañándote. Les voy a dejar un video acá atrás donde hablo de la compañía constante que tenemos en nuestra vida. Si tu vida está solo y únicamente en tus manos, ya no hay nadie a quien culpar, ¿eh? Creemos que estamos solos, pero cuando te haces responsable te das cuenta, ¿no? Que voy a decidirme a hacer mi vida algo verdaderamente útil para la humanidad, no un peso para los demás. Y eso deja al ego sin coartada. Krishna lo expresa sin rodeos. Udare atmana atmanam, nanmanan abasadayet, atmaiva hi atmano bandur, atmaiva ripur atmanaha. El Bhagavad Gita 6.5. Uno debe elevarse a sí mismo por medio de la mente,
y no degradarse. La mente puede ser la mejor amiga del alma o tu peor enemigo. Tú decides cómo utilizas una herramienta. Es todo tu responsabilidad. Ahora bien, es tu responsabilidad, pero siempre tienes ayuda. Krishna, el gurú, los sabios, la vida misma te va enseñando. Apréndelo. Aprende a observar los mensajes. Este verso es una bomba psicológica. Nadie más sostiene la prisión. Nadie más puede abrirla. El mismo instrumento que justifica la herida puede liberarte. La mente te libera o te encarcela. Tú decides. No se trata de negar el dolor. Eso sería otra forma de violencia. Se trata de dejar de convertirlo en tu nombre o tu identidad. Yo ya soy dolor. Es posible reconocer la herida sin construir un trono o un altar con ella. Spinoza lo llamó con lucidez. Las pasiones tristes pueden volverse un régimen si se usan como fundamento y de identidad. Todas las circunstancias de nuestras creencias limitantes ya se transforman en identidad. Lo asumimos de tal manera que constantemente creemos que esa es la realidad. Y claro, nos perdemos de la única realidad eterna, el presente. La victimización es una forma de inmadurez porque instala la culpa en el pasado y desplaza la responsabilidad fuera de la propia vida. O sea, no más responsabilidad, como ya lo dijimos. La madurez no niega lo ocurrido, pero tampoco lo absolutiza. Recupera la libertad de responder en el presente. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Voy a lidiar desde el plano del alma. Satchitananda, soy un ser eterno, pleno de conocimiento y felicidad. Desde ahí en adelante observo lo que sucede a mi alrededor y cómo lo que sucede a mi alrededor me afecta. ¿Para qué? Para aprender a entender los efectos de las circunstancias y fortificar nuestra comprensión como almas desde la mente para que de esa manera no nos afecten de la misma manera que nos venían afectando. Es ahí donde vos ves tu propia evolución, tu madurez. Cuando observas conscientemente este mecanismo, el drama pierde fuerza. No desaparece la experiencia, pero queda el aprendizaje. Ya no hay necesidad de acusar a nadie para existir, permanece una fuerza pacífica, sobria y digna. Y eso, aunque el ego se resista, es verdadera libertad. Por ejemplo, una creencia limitante. Vos, hace mucho tiempo, 20, 30, 40 años, dependiendo de cuántos años tenga, volvete atrás, a donde sea. Tuviste una emoción con una persona, puede ser linda, puede ser fea, sacaste una foto. En esa foto se grabó la emoción. Pero esa emoción, hoy en día, repercute desde la ilusión que crees que sigue siendo realidad. Esa emoción ya no existe, pero se incrustó en el inconsciente, haciéndonos establecer en el pasado que ya no existe. Esa persona que te generó esa emoción ya no existe, mismo que esté viva. ¿Por qué? Porque ella o él, esa persona, no es la misma persona que estaba en esa foto. Vos no sos la misma persona que estaba en esa foto. El mundo no es la misma persona. Todas las emociones son parte del ancla para poder establecernos en la identidad ficticia que nuestra mente necesita representar por el inconsciente colectivo que nos fuerza a ser quienes no somos. Así que piénsalo bien, ¿qué es lo que quieres? Tú tienes la decisión. Espero que te haya gustado, espero estés satisfecho con este conocimiento y ponerlo en práctica. Es la esencia divina. Siempre estoy acá, contáctame cuando quieras. El WhatsApp está en cada uno de mis videos y me encantaría poder ayudarte como sea. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por llegar al final. Suscríbete, compartilo, lo mismo de siempre. Radhe, radhe.